Listo, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Marcela Vanega Ramírez, soy residente de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la retina. Vamos a iniciar con un poquito de historia. Digamos que la palabra retina viene de la palabra red. Decían en las primeras descripciones de esta que se parecía a una red de pesca. Y digamos que las primeras descripciones sobre las características de la retina se empezaron a dar más o menos en 1600 por Anthony van Leeuwenhoek, que fue el primero en describirlas, sobre todo a nivel de retinas bovinas, y encontró que la retina se encontraba dispuesta por unas células globulares por unos vasos sanguíneos, y usaba pues un microscopio muy básico que no le permitía pues como observar o describir mayores características. Luego, posterior, en 1800, empezaron a ver las primeras descripciones de Santiago Ramón y Cajal y de Camilo Golgi, que empezaron a describir características del sistema nervioso. Establecieron, gracias a tinciones con cromato de plata, básicamente eran como unos depósitos opacos intracelulares de cromato argéntico, producidos por reacciones entre bicromato de potasio y el nitrato de plata, y empezaron a describir la organización celular básica de la retina, lo que les llevó a compartir un premio Nobel de Medicina en 1906 a Ramón y Cajal y a Camilo Golgi en reconocimiento a su trabajo sobre toda esta estructura del sistema nervioso central. Ya pues en 1939, que Stephen Poliak, gracias a las tinciones y a los avances ya pues que habían hecho anteriormente pues Camilo Golgi, pudieron dar una descripción mucho más detallada sobre las diferentes capas de la retina, y en la imagen que les traigo acá al frente se pueden observar pues cómo eran los primeros dibujos de lo que ellos describían como la retina. Básicamente, quería traerles esta primera diapositiva como para hablarles de lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Básicamente vamos a tener que la retina tiene dos funciones grandes que van a ser básicamente la transformación y el procesamiento. ¿Transformación de qué? Va a ser toda esa transducción de la información que va a llegar desde una imagen óptica para convertirla en unas señales eléctricas que se van a dar gracias a los conos y los bastones. Y básicamente procesar todas esas características del mundo visual de los fotorreceptores y retransmitir esta información al cerebro gracias a todos esos circuitos neuronales que integran la retina. Entonces digamos que en general la vía óptica, acá les traigo una imagen a mano izquierda, a su izquierda, que básicamente nos va a clasificar pues como la vía óptica en tres estructuras grandes, que va a ser la recepción, la transmisión y la percepción del estímulo. Digamos que ¿de qué se va a tratar ese proceso de recepción? Básicamente va a ser toda esa transducción fotoquímica hecha por los conos y bastones. Entonces va a llegar la luz a los fotorreceptores, vamos a tener entonces el EPR, que en este gráfico aparece en color negro, y básicamente el EPR va a actuar como una capa oscura que bloquea ese estímulo de la luz para que ésta no se disperse y ya se pueda devolver fototransducida. El proceso de transmisión básicamente lo vamos a dar por tres neuronas. Vamos a tener en general tres neuronas, que va a ser la primera, la segunda y la tercera. La primera van a ser las células bipolares, que en el gráfico de acá lo vamos a ver en color verde. Estos van a ser los conos y bastones. Estas primeras que van a ser pues las células bipolares, que en este gráfico están ubicadas acá, y que básicamente van a recibir toda esa electricidad de los fotorreceptores. Una segunda neurona, que en el gráfico lo vamos a ver acá de color azul claro, y de allí pues ya se va a ir toda la señal como hacia las capas de fibras nerviosas. Y una tercera neurona que va a estar ubicada en células ganglionares, y una tercera neurona que va a estar ubicada ya en el núcleo geniculado lateral y complejo del tálamo. Adicionalmente acá en el gráfico vamos a tener estas rojitas que van a ser las células amacrinas, que van a hacer una transmisión más de tipo horizontal, y las amarillas que van a ser las células de Müller, que básicamente van a ser un apoyo glial. Y la tercera función o la tercera característica importante, que va a ser esa percepción del estímulo eléctrico, que se va a dar pues como tal ya por la corteza occipital. Esto a grandes rasgos, y ya vamos a empezar a hablar pues específicamente de cada una a mayor detalle. Quería hablarles un poquito sobre el desarrollo de la retina y un poquito sobre histología. Vemos que la retina se deriva de la vesícula óptica,
la cual viene del diencéfalo, y esta vesícula óptica se tiende a formar más o menos a los 25 días del desarrollo fetal. Cuando ya va más o menos alrededor de la cuarta semana de edad fetal, la copa óptica va a sufrir un proceso de invaginamiento, y la parte interna de esa vesícula óptica nos va a formar lo que va a ser la retina neurosensorial, y la parte externa de la vesícula óptica va a ser lo que posteriormente va a formar el EPR. Vamos a tener entonces el cuerpo vítreo o el vítreo, que básicamente va a tener unas funciones muy importantes en el ojo. Vamos a tener una función de soporte de la retina y de relleno de la cavidad vítrea, que va a ser fundamental para absorber todas esas fuerzas exógenas y reducir toda la deformación mecánica del globo ocular. Digamos que ante procesos de traumáticos durante la compresión y la descompresión brusca que ocurre, va a ser una especie de contenedor del trauma, digámoslo así. Va a tener también funciones de barrera de difusión, tanto entre los segmentos entre los segmentos anteriores y posteriores del ojo, motivo por el cual, pues digamos que las sustancias que son liberadas o administradas en el segmento anterior van a alcanzar pobres concentraciones en el segmento posterior, y va a sufrir como, va a tener una función también de amortiguación metabólica, básicamente dada por ¿qué? Porque esas sustancias que están presentes en la retina, primero se van a diluir en el cuerpo vítreo, segundo, van a ser un sustento de glucosa, sobre todo pues para complementar el metabolismo de la retina ante estados anóxicos, y también va a tener un alto contenido de vitamina C, que puede actuar como una especie de antioxidante en situaciones de estrés o en situaciones de sobrecargas oxidativas. También va a ser, y va a tener un papel muy importante, va a tener un papel muy importante en el paso de la luz sin restricciones, por lo cual pues en el caso normal de los pacientes debería ser transparente, y vamos a ver que cuando existen condensaciones vítreas, hemorragias o cualquier tipo de opacidad a este nivel, pues el paciente va a referir una mala visión, aparición de mioesopsias, etcétera. Vamos a empezar a describir las características del fondo de ojo y de la retina. Vamos a hablar primero del disco óptico. Básicamente el disco óptico va a ser ese punto por donde van a salir del ojo todos los axones de las células ganglionares de la retina, que son las que van a formar el nervio óptico. Digamos que en general se ha descrito que tiene una medida entre 1.5 y 2.5 milímetros de diámetro, no va a tener pues como una sensibilidad a los estímulos luminosos, y esto va a ser porque esta área no va a tener pues como ningún tipo de fotorreceptor, sino que va a corresponder a la mancha ciega fisiológica. Generalmente van a tener entre 1 a 1.2 millones de axones en su interior, y en el centro de este vamos a tener la excavación fisiológica y la emergencia de todos los vasos retinianos, tanto de venas como de arterias. Hablando ahora de la mácula, vamos a ver pues qué va a ser el punto más importante o el punto de mayor agudeza visual en los pacientes. Y digamos que en general, pues cuando empezamos a buscar en las diferentes bibliografías, vamos a encontrar varias descripciones. Vamos a tener una descripción anatómica en la que se describe como una región entre las arcadas vasculares temporales, en la que describen aproximadamente entre 5 y 6 milímetros de diámetro. Vamos a tener una descripción clínica en la que hablan de que se trata de una zona libre de capilares que se encuentra temporal y ligeramente inferior al centro de la cabeza del nervio óptico, e histológicamente va a ser descrita como un área donde la capa de células ganglionares tiene más de una capa celular. En general la vamos a dividir, que ahorita más adelante les voy a mostrar unos gráficos, en perifóvea, parafóvea, fóvea, foveola y umbo. Ahorita pues como que lo vamos a apreciar de una manera más específica, pero digamos que en general podemos decir que la mácula va a ser un área de aproximadamente 5.5 milímetros de diámetro, va a estar centrada entre el disco y las arcadas vasculares, y va a contener aproximadamente la mitad de las células ganglionares de toda la retina. Entonces allí es donde vemos pues como su gran importancia. Su coloración va a ser una coloración amarilla, y esta coloración se va a deber a esos pigmentos xantófilos, que son la luteína y la zeaxantina, que son
antioxidantes naturales que van a proteger a los segmentos externos de los fotorreceptores de la fotooxidación y también se van a encargar de absorber pues la luz azul. Como les estaba diciendo, vamos a clasificar entonces esta área en perifobia, parafobia. Vamos a empezar hablando de la perifobia, va a ser esa zona inmediata, pues que va a estar adyacente a la fobia, que está descrita más o menos de 1.5 milímetros de ancho y termina histológicamente en donde la capa de células ganglionares tiene solamente una fila. La parafobia va a ser una región de más o menos 0.5 milímetros de ancho que se encuentra adyacente a la fobia y va a tener aproximadamente 2.5 milímetros de diámetro. Esta va a ser la parte más gruesa de la retina porque tiene más de 10 capas de células ganglionares y se ha dicho que tiene hasta 12 filas de capa nuclear interna. Digamos que a nivel de la parafobia vamos a encontrar una capa que se ha dicho que solo existe este nivel y es la capa de Henle que va a estar formada por todos los axones de los conos y los bastones. Bueno, vamos a hablar entonces también de la fobia. La fobia se va a encontrar aproximadamente 4 milímetros temporal y 0.8 milímetros inferior del centro del disco óptico. Se ha descrito que más o menos tiene 1.5 milímetros de diámetro y 0.5 milímetros de profundidad. Y esta va a ser el área encargada de la visión cromática y de toda esta agudeza espacial. Digamos que la fobia va a tener un brillo característico y por lo general en los pacientes jóvenes es donde más se nota. Sin embargo, cuando vemos un paciente que tiene disminución de ese brillo foveal o ausencia de este, pues se debe buscar muy bien porque puede estar asociado a algún tipo de patología retiniana. Se ha descrito que a nivel de la fobia, la capa nuclear interna tiene 2 filas de células en el borde y se encuentran completamente ausentes en el pit foveal. Entonces digamos que al igual que las distintas capas de la retina, la plexiforme interna, las células ganglionares, la capa de fibras nerviosas se encuentran completamente ausentes allí y esto es debido a que se deja una zona óptica más clara en la foveola central como para que haya una adecuada agudeza visual y un estado óptico óptimo. La foveola, digamos que la fovea tiene un margen, una depresión y un piso que se va a conocer como la foveola. Esta va a tener aproximadamente, pues se ha descrito que tiene aproximadamente 200 micras de diámetro y característicamente esta área solo tiene conos densamente compactos y elongados. Ahorita vamos a ver un gráfico muy chévere en el que podemos evaluar cómo es que están distribuidos los fotorreceptores y es una zona que va a estar libre de vasos sanguíneos y es lo que vamos a conocer que vamos a conocer como la zona vascular foveal o FAS y va a ser la zona de la agudeza visual de alta calidad. Esta zona avascular foveal va a tener aproximadamente entre 0.25, 0.6 milímetros de diámetro y se encuentra a nivel de la fóvea y es una referencia importante, sobre todo cuando están leyendo pues angiografías fluoresceínicas. Y en todo el centro de la foveola vamos a encontrar el umbo, que significa ombligo, y que va a medir aproximadamente 150 micras. Perdón. Esta fotico se las quería traer como básicamente para establecer que en general la retina la vamos a clasificar en polo posterior, ¿sí? O una retina cercana, que básicamente va a ser toda esta área que aparece en la gráfica, en la parte central, en la que vamos a tener el nervio óptico, la mácula, y básicamente se va a tratar de lo que vamos a alcanzar a ver con el lente de 20 de frente. Básicamente va a corresponder toda el área de más o menos 1.5 milímetros de grosor por fuera de las arcadas vasculares temporales mayores, o sea, va a llevar, pues va, ¿cómo se dice? Como a abarcar esta zona. Vamos a tener entonces también la media periferia y la extrema periferia. La media periferia básicamente va a ser más o menos de 3 milímetros de grosor por fuera de la periferia cercana y la extrema periferia va a ser más o menos de aproximadamente 9 a 10 milímetros del nervio óptico temporal y está descrita de 16 milímetros en el área nasal. Listo, quería hablarles también de la hora de rata. Básicamente
va a corresponder al límite entre la retina periférica y la pars plana del cuerpo ciliar. La retina periférica, digamos, a medida que llega la hora serrata, se va haciendo muchísimo más delgada, y el tejido retiniano que se extiende hacia la pars plana es lo que se conoce pues como los procesos dentados, que van a ser mucho más prominentes en la retina nasal. Y el tejido que proviene de la pars plana, que se extiende posterior hacia la retina periférica, eso lo vamos a llamar las bahías de la hora. El pliegue meridional va a ser ese engrosamiento del tejido retiniano prominente que se extiende hacia la pars plana, y cuando coinciden específicamente estos dos, entonces es lo que vamos a llamar el complejo meridional. Quería mostrarles esa otra fotico. Bueno, pero digamos que los fotorreceptores a este nivel van a tener entre 2 a 3 filas, y las capas nucleares en dicha zona por lo general se van a fusionar. No van a, pues, los bastones van a estar ausentes más o menos 1 milímetro posterior a la hora serrata, y es importante tener en cuenta que la base vítrea va a estar, como se lo pongo acá en este dibujo, va a estar desde la pars plana hasta la retina periférica, donde se insere, pues que hace como una inserción en la hora serrata. Esa zona periférica de la retina va a tener una importancia pues extremadamente grande, porque en dicha zona, cuando se presenta un desprendimiento posterior del vítreo de manera asintomática, es una zona donde tenemos que buscar específicamente los desgarros que pueden ser la causa más adelante de posibles desprendimientos de retina. Y también con el paso de los años se pueden formar ciertos quistes, como aparece en la gráfica de la derecha, que básicamente lo que van a hacer es que van a generar como una degeneración, y es una patología muy, muy común, digamos, en la periferia de la retina, denominada degeneración cistoide periférica. Y digamos que a este nivel la membrana limitante interna es extremadamente gruesa, y la base del vítreo es adherida pues como de forma muy fuerte. Ahora entonces vamos a hablar de las capas de la retina. Acá les traigo dos gráficos. Básicamente el gráfico de la izquierda es un esquema donde a grosso modo vamos viendo las diferentes capas de la retina, iniciando desde lo más externo, que empezamos con la esclera, la coroides, la capa de Bruch, el epitelio pigmentario de la retina, los fotorreceptores, hasta llegar a la membrana limitante interna. Y en la imagen de la derecha vamos a observar entonces un corte histológico que arranca desde la parte más externa, que es aquí abajo, hasta la parte más interna, y básicamente vamos a ver la esclera, la coroides, el EPR. Vamos a ver que cuando hablemos de núcleo van a tener como una coloración morada, o como la ven ahí, y básicamente entonces la capa de fotorreceptores va a contener los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Vamos a tener la membrana limitante interna, que va a ser como externa, que va a ser como una zonula adherens entre las células de Müller y los fotorreceptores. Una capa nuclear externa que va a contener los núcleos de los fotorreceptores, una capa plexiforme externa que que lo que va a hacer esta capa es hacer como un proceso de sinapsis entre los fotorreceptores, las células horizontales, las bipolares, la capa nuclear interna, que básicamente va a tener los núcleos de las bipolares amacrinas y horizontales, y la plexiforme interna, que va a hacer una sinapsis entre las amacrinas y las ganglionares, continuando con la capa de células ganglionares, donde vamos a tener núcleos de células ganglionares, y finalmente capas de fibras nerviosas con los axones de estas células ganglionares, terminando con la membrana limitante interna, con los terminales de las células de Müller. Creo que alguien está hablando por el chat, no sé si es para mí, si me pueden ayudar porque no puedo verlo en este momento. Claro, el doctor Juan dice que los núcleos son eosinofílicos morados con hematoxilina y eosina. Exacto. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, a continuación, pues digamos que la retina como tal arranca en el EPR, pero pues digamos que siendo consecuentes con el inicio desde el exterior, quería pues hablarles dos palabras sobre la coroides, sobre todo porque pues su descripción ha tomado como un poco de importancia en los últimos años. Básicamente va a estar formada por 3 capas, la membrana de Bruch, que va a ser una capa más interna de la coroides y va a estar en contacto directo con la retina, una capa que ya va a ser más de estroma o lámina vascular, que va a estar compuesta por la capa de Ruiz,
la de Sattler y la de Haller, la de Ruiz que también, o la coriocapilar que básicamente va a tener como los vasos de pequeño calibre, arteriolas, capilares, vénulas, la de Sattler que van a ser más vasos de mediano calibre y la de Haller que va a ser la más externa y que ya va a contener como los grandes vasos. Vamos a tener entonces la capa supracoroidea o lámina fusca que va a estar formada por fibras de colágeno, fibroblastos y melanocitos que le van a dar esa coloración que vemos en el gráfico como oscura. Cuando buscamos como en la bibliografía el grosor coroideo, más o menos es de 0.22 milímetros a nivel central macular, pero a medida que que nos vamos como extendiendo hacia la periferia, se va adelgazando hasta que ya en la hora serrata tiene pues como 0.1 milímetros, pero digamos que en general a nivel subfoveal, en descripciones del OCT vamos a tener un aproximado de 287 micras. La membrana de Bruch va a ser aquella que se va a encontrar adherida a la porción basal del EPR y se va a clasificar en 5 capas. La membrana basal del EPR, zona colagenosa interna, fibras elásticas, colagenosa externa y la membrana basal del endotelio de la coriocapilaris. ¿Qué importancia va a tener como tal esta membrana de Bruch? Esta va a funcionar como una barrera entre la coroides y ya la retina neurosensorial. Digamos que cuando la barrera de Bruch se ve afectada por cualquier patología o cualquier enfermedad, al romperse la membrana, los vasos sanguíneos que hay en la coriocapilaris pueden ingresar y se pueden localizar, ya sea por debajo de la retina o por encima, y pueden producir pues las membranas neovasculares con consecuencias visuales en los pacientes. Ya aquí arrancamos propiamente con las capas de la retina. Empezamos con el EPR, que va a ser esa capa más externa, que va a estar compuesta por una monocapa de células hexagonales que va desde el margen del nervio óptico y se va hasta la hora serrata. El EPR va a tener pues como unas funciones muy importantes y básicamente una de ellas va a ser el de ser la barrera hematorretiniana externa entre la coroides y la retina neurosensorial. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear todo el movimiento extracelular, ya sea de agua, de iones, de macromoléculas, entre la coriocapilaris y el espacio subretiniano. Y esto va a permitir que de alguna manera, por decirlo, pues la retina se mantenga impermeable o protegida. Cuando miramos a grandes rasgos cuáles son las funciones del EPR, vamos a ver que van a tener un componente fundamental en la salud de los fotorreceptores para lograr una adecuada transmisión de la agudeza visual. Va a tener un importante papel en el metabolismo de la vitamina A y toda la regeneración del ciclo visual, en toda la fagocitosis y degradación de los segmentos externos, va a absorber la luz, va a generar un intercambio de calor y va a generar secreción de matriz, que ahorita se las voy a mostrar, que lo que va a hacer es evitar que los fotorreceptores sufran lesiones o se alteren, además de ser un transporte activo de materiales. El EPR, las células del EPR van a tener unas características a nivel macular y a nivel periférico. A nivel macular, básicamente, van a ser unas células más pequeñas y van a ser más oscuras porque tienen pues como mayor cantidad de melanina, mientras que en la periferia van a ser más grandes pero con menor melanina. Se ha descrito que por lo general por cada 45 fotorreceptores hay una célula del EPR y estas células del EPR van a ser esenciales, como les dije, para los fotorreceptores, para el metabolismo de la vitamina A con la absorción de la luz a través de los melanocitos, transporte de materiales entre la coriocapilaris y el espacio subretinial, como lo vamos a ver a continuación. Digamos que la porción media de la célula del EPR va a contener el núcleo, los orgánulos citoplasmáticos para toda esa síntesis proteicas, como son los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi. Vamos a tener también pues como el retículo endoplásmico liso, los fagosomas, que van a contener esos extremos de los segmentos externos, que van a tener como un proceso de digestión por esas enzimas lisosomales y por los gránulos de lipofuscina. Vamos a ver que los gránulos de lipofuscina van a aumentar a medida que vamos envejeciendo y van a hacer como la representación de esos lípidos residuales del segmento externo que no pues que no logran hacer una digestión, no se lograron como procesar adecuadamente, no fueron digeridos de forma adecuada
por la actividad lisosómica. Y digamos que por esta razón y porque se van desapareciendo a lo largo de los años, en los niños pues prácticamente no están presentes. Digamos que en las células ya del EPR en ojos de personas mayores están congestionados como todos estos gránulos de lipofuscina, que también van a contener unos gránulos de melanina que no fueron digeridos de forma adecuada. Y la mayor cantidad o densidad de esta lipofuscina se va a encontrar a nivel de la mácula, y digamos que en alta concentración, estos gránulos de lipofuscina en altas concentraciones pueden comprometer las funciones del EPR, y pues se ha descrito que pueden tener alguna relación con la patología de degeneración macular. Adicionalmente, y una muy buena función o muy importante de estas células es que van a tener un proceso o van a tener unas bombas electrogénicas, tanto de sodio y potasio a nivel de la membrana apical, y unas transportadoras de intercambio entre cloruro y bicarbonato, pero en la membrana basal. Y básicamente estas bombas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un sistema de transporte como unos canales iónicos pasivos que van a generar o que van a hacer el movimiento del agua a través del EPR en una dirección retina-coroides, promoviendo que se mantenga la adhesión de la retina neurosensorial al EPR. Les había hablado de esta matriz interfotorreceptores, y básicamente se debe a una secreción de moléculas por parte del EPR al espacio subretiniano, que van a estar rodeando esos segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Va a tener como dos límites: anterior a nivel de la limitante interna y posterior a nivel de las células del EPR. ¿Y qué componentes va a tener? Va a tener proteínas, glicoproteínas, enzimas, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, y va a tener como dos componentes esenciales, que van a ser la proteína de unión interfotorreceptores, que esta va a tener una función importante en el transporte de vitamina A entre los fotorreceptores y el EPR, y las vainas que van a rodear a cada uno de los fotorreceptores como para que se mantengan en una posición vertical. Ya hablando como tal de los fotorreceptores, vamos a tener pues los conos y los bastones, y su nombre se debe a la forma que tienen los segmentos externos de cada uno de ellos. Básicamente vamos a tener solo un tipo de bastones, y en cambio vamos a tener tres tipos de conos. Los bastones van a ser los encargados de la visión con poca luz o visión escotópica, y se van a caracterizar por tener un segmento externo largo, como lo vemos acá en la imagen, y dentro de este segmento externo se va a encontrar el pigmento rodopsina. Los conos los vamos a clasificar de tres tipos. Estos van a ser los encargados de la visión de luz brillante o visión de colores, o la llamada visión fotóptica. Básicamente cada uno de los conos va a tener una opsina o proteína diferente, y se va a clasificar de acuerdo a la longitud de onda que absorban. Los vamos a clasificar en tres tipos: en los rojos, los verdes o los azules. Básicamente los rojos, o de longitud de onda alta, van a absorber 564 nanómetros, absorción de longitud de onda de 564 nanómetros. Los verdes o medium o tipo M, de longitud de onda media, más o menos 533, y los de azules o tipo S, que tienen una longitud de onda corta de aproximadamente 437 nanómetros. Vamos a ver que no van a estar como en la misma cantidad a lo largo de toda la retina, sino que van a tener aproximadamente un 50 o un 54% de los conos van a ser sensibles a la luz verde, un 33-35% al rojo, y más o menos un 10 a un 15% a la luz azul. Ya ahorita les explico la gráfica, que la tengo en una imagen más adelante. Los fotorreceptores van a estar compuestos en general de un núcleo, un soma celular, un segmento interno que ahorita vamos a ver en qué se va a dividir, y un segmento externo de una fibra terminal o fibra interna, o que también es llamada fibra de Henle. Los segmentos internos básicamente van a sintetizar los componentes para la renovación de los segmentos externos, y sus mitocondrias van a proporcionar como toda esa energía necesaria para hacer todo este proceso de fototransducción y en la visión. Van a estar caracterizados, como les dije, con mitocondrias y organelas intracelulares.
Básicamente las mitocondrias van a ser aquellas que van a formar la capa elipsoide, que va a ser importante en el pronóstico visual en imagenología como el OCT. Básicamente estas mitocondrias van a tener pues como la síntesis de proteínas de la célula, el aparato de Golgi, retículo endoplásmico y toda esta maquinaria metabólica. Los segmentos externos, en cambio, van a estar constituidos más o menos entre 600 a 1000 discos apilados unos sobre otros, y básicamente van a ser pilas de membranas que contienen los pigmentos visuales, la rodopsina y las opsinas del cono respectivamente. Y debido a esa forma es que toman pues como el nombre de los distintos fotorreceptores, ya sean conos o bastones. Y el segmento externo es, digamos, donde se van a capturar todos esos fotones y comienza toda la activación de la cascada de fototransducción. Mientras que el cilium va a ser esa conexión entre los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, y parece ser, o se cree, que funciona como un conducto para el transporte de proteínas recién sintetizadas, como son pues los mismos pigmentos visuales, desde el segmento interno al segmento externo. Adicional, la estructura de las terminales de estos fotorreceptores, digamos que es única en el sistema nervioso central, porque van a contener una estructura especializada llamada cinta, que lo que va a hacer es facilitar la liberación del neurotransmisor excitador glutamato en las neuronas retinianas de segundo orden. De todas maneras, esto lo vamos a ver como más a fondo ya en la siguiente charla, que va a ser de fisiología de la retina. Digamos que esta foto se las quería mostrar porque la distribución de los fotorreceptores no va a ser uniforme a lo largo de toda la retina, sino que va a variar de acuerdo pues al área que vayamos a evaluar. En esta foto, vemos el punto cero o el grado cero, que va a corresponder, el punto cero que está acá en esta zona, que va a corresponder a la fóvea, que se ve pues como la línea azul, y básicamente esa fóvea va a ser esa línea de conos exclusiva. A este nivel van a estar estos conos densamente empaquetados y van a ser sensibles principalmente a la luz roja y verde, y van a tener una concentración bastante alta. Digamos que de acuerdo a la bibliografía que uno vaya revisando, se han descrito como concentraciones de desde 140.000 a 190.000 conos por milímetro cuadrado. En esta zona no vamos a tener pues como bastones a nivel foveal. Pero a medida que nos vamos alejando del centro, podemos ver en la gráfica cómo va disminuyendo la concentración de conos y va a aumentar la concentración de bastones, que aparece en verde. Y básicamente hasta alcanzar su punto de mayor concentración, más o menos a 20 grados del punto de fijación, que es más o menos esta que aparece acá en la gráfica, más o menos a 20 grados del punto de fijación, o más o menos 4.5 milímetros de la foveola, y van a llegar a una concentración aproximadamente descrita entre 150.000 a 160.000 bastones por milímetro cuadrado. Digamos que hacia la retina nasal vamos a entrar entre 10 y 20 grados del punto de fijación. Se va a encontrar pues el punto ciego, que va a corresponder al sitio de emergencia del nervio óptico. Bueno, la membrana limitante externa se forma por la unión entre las zónulas adherentes de los segmentos internos de los fotorreceptores y las células de Müller. Es una membrana que es más bien delgada a nivel de los segmentos internos de los fotorreceptores, y ha tomado pues mucha importancia en la realización de cirugía vitroretiniana, pues hablando pues como del tema del pronóstico visual. Y también pues la membrana limitante externa forma el borde interno del espacio subretiniano, y al igual que el EPR también tiene funciones importantes como barrera de difusión de grandes moléculas. La capa nuclear externa va a estar conformada básicamente por los cuerpos celulares y los núcleos de los fotorreceptores. Por lo general, la capa nuclear externa es más gruesa a nivel de la parafóvea. Se ha descrito que allí tiene más o menos entre 8 a 10 filas de núcleos y principalmente conos pues a dicho nivel. Y en el resto de la retina está descrito solamente 5 filas, y de estas 5 filas se dice que la más externa es de conos y las otras 4 de bastones.
La capa plexiforme externa es una capa muy importante porque a nivel de esta se forma una sinapsis entre los conos y los bastones con las dendritas de las células horizontales y las células bipolares. Digamos que va a ser más gruesa en la mácula y va a tener como un curso radial desde la fóvea, descrita pues como las capas de Henle. Las terminaciones de los conos y los bastones tienen pues como unos nombres específicos. Las de los bastones se han denominado esférulas, mientras que la de los conos se han llamado pedículos. Y en cada una de estas terminaciones nerviosas vamos a tener algo que se llaman las triadas. A los procesos laterales de estas triadas, sea de las esférulas o de los pedículos, van a llegar las células horizontales. Básicamente, y las células bipolares van a llegar a hacer la sinapsis con el proceso central, ya sea de las esférulas o de los pedículos. Y cada esférula de los bastones solamente pues va a tener una triada y cada pedículo de los conos va a tener varias triadas. Y esto nos habla de la alta especificidad y de la alta importancia pues que van a tener los conos para que nosotros tengamos pues una agudeza visual adecuada. La capa nuclear interna contiene los cuerpos celulares de cinco tipos de células que se encuentran en la retina, de las horizontales, que son las que están más externas, de las bipolares, de las interplexiformes, de las Müller y de las amacrinas, que ya les voy a mostrar. La capa nuclear interna con sus células horizontales, estas células horizontales se van a encontrar en la fila más externa de la capa nuclear interna. Y sus dendritas, ¿qué van a hacer? Van a hacer esa sinapsis con los procesos laterales de las triadas, de los conos o de los bastones, como les expliqué anteriormente. Y en la retina del humano se han descrito, pues de acuerdo a la bibliografía que revisemos, pero se han descrito 2 o 3. Digamos que en la práctica los H1 van a recibir toda la información de los conos tipo L y M y hacen sinapsis directamente con los bastones. Las H2 van a recibir información de los conos L, M y S y van a hacer sinapsis con los conos S. Las descritas en algunas bibliografías y en otras no, como las H3, pues están descritas parecidos a los H1 recibiendo información de los conos L y M y hablan de que hacen sinapsis con las distintas células que también llegan a hacer sinapsis a la capa plexiforme interna. La capa nuclear interna con sus células bipolares van a cumplir una función de recepción de la información de los fotorreceptores. Van a hacer su sinapsis o sus axones se van a dirigir hacia las células amacrinas y ganglionares que se encuentran pues a nivel de la plexiforme interna. Los axones van a tener un tipo de célula bipolar en especial, que es la que se denomina tipo ON, y los conos tienen 2 tipos de células bipolares, que son las que se van a denominar tipo ON y tipo OFF. Las células interplexiformes van a recibir la información ya de las células amacrinas y van a repartir toda la información a través a las otras células bipolares o a las demás células amacrinas de la retina a nivel de la capa nuclear interna. Las células interplexiformes se describieron por allá en los años 70 por un doctor Antonio Gallego en la retina de gatos y digamos que pues como un dato curioso, posteriormente se han encontrado en la retina de casi todas las especies y se dice que tienen como unas aferencias sinápticas desde la plexiforme interna y mandan su eferencia hacia la plexiforme externa. Digamos que en general tienen un cuerpo situado a nivel de la nuclear interna donde salen una serie de ramificaciones que se extienden por toda la plexiforme interna. Ya las células de Müller van a ser unas células gliales gigantes que van a tener pues como importancia porque ocupan casi todo el espesor de la retina. Perdón. ¿Me están viendo la diapositiva? Sí, Clau. Pues la que dice capa nuclear interna. Células de Müller, listo. Entonces estas células van a ocupar casi todo el espesor de la retina y su núcleo se encuentra a nivel de la capa nuclear interna. Digamos que todos sus procesos van a abarcar casi que toda la retina y el proceso más interno va a formar la membrana limitante interna hacia la superficie vítrea y el proceso más externo nos va a formar la membrana limitante externa.
Digamos que los únicos sitios donde las neuronas de la retina se contactan directamente entre sí, sin intervenir los procesos celulares de Müller, son pues como sus sinapsis, y en las capas de fibra nerviosa los procesos de Müller van a rodear esos haces de los axones de las células ganglionares, y los pies terminales de las células de Müller también terminan contra las láminas basales de los vasos sanguíneos en la retina. Las células amacrinas entonces van a ser ya la capa o la fila más interna de la capa nuclear interna, y van a tener pues como múltiples tipos. Se han descrito aproximadamente 40 tipos, y se diferencian como entre las unas y las otras por su morfología y el tipo de neurotransmisor que contienen. Recibe las aferencias de las células bipolares y amacrinas en la capa plexiforme interna, y lo que van a hacer es que van a enviar su información a las células tanto bipolares, amacrinas y ganglionares en la capa plexiforme interna. Entonces, en general, la capa plexiforme interna va a ser el lugar donde se hacen las sinapsis de las diferentes células, ¿cierto? Los diferentes estratos de sinapsis de las células de la capa nuclear interna. Va a tener dos partes grandes, una parte externa o sublámina A, que básicamente va a estar compuesta por la S1 y la S2, y una parte interna o sublámina B, que va a ser la S3, S4 y S5, fundamentales para todo este proceso de transmisión entre las células de luz y oscuridad, que lo vamos a ver en la próxima clase, pues en 15 días. La capa de células ganglionares, entonces, ¿qué va a hacer? Ya esta capa, entonces, va a estar conformada por los cuerpos celulares de las células ganglionares. Digamos que estas células son de las más importantes, estas capas celulares son de las más importantes de la retina, porque son las neuronas de proyección de toda la retina, y lo que van a hacer es que van a enviar los axones para formar el nervio óptico, y básicamente lo que van a hacer es ese proceso de transmisión de la información hasta la corteza cerebral. Se han descrito aproximadamente entre 0.7 y 1.5 millones de células ganglionares en la retina. Digamos que a nivel de la mácula, al igual que la capa nuclear externa, hay mayor cantidad de células ganglionares a nivel de la parafobia, y se pueden encontrar más o menos entre aproximadamente 10 filas de células. Se han descrito aproximadamente 20 tipos de células ganglionares, y estas pues van a recibir toda esa sinapsis, como ya le dije, en los estratos de la capa plexiforme interna de todas las distintas neuronas que encontramos en la retina. Y todos estos axones van a formar la capa de fibras nerviosas del nervio óptico, que van a ir hasta el sistema nervioso central. Ya llegando pues como a la parte más interna, vamos a tener la capa de fibras nerviosas. La capa de fibras nerviosas está conformada por los axones de las células ganglionares, que van a formar ya como tal el nervio óptico. Digamos que dentro de la retina están rodeados por los procesos de Müller y las astrogliales, y cuando estos axones salen o abandonan el globo ocular, empiezan a estar rodeados pues como tal de mielina. A nivel intraocular, pues no tienen mielina a su alrededor, pero hay ciertas condiciones congénitas, como mielinizaciones de las capas de fibras nerviosas, donde al fondo de ojo podemos ver lesiones que muestran como una lesión blanquecina en la distribución de las fibras nerviosas, que nos habla de que hay persistencia de esta mielina pues a este nivel. Va a ser más gruesa alrededor del nervio óptico, y va a ser más delgada a nivel de la periferia. Bueno, ya para terminar, respecto a las capas, vamos a tener la membrana limitante interna, que va a ser esa lámina basal derivada de las células de Müller. Va a recubrir como toda la superficie interna de la retina, va a ser pues muy delgada, va a tener más o menos entre 1 a 2 micras de grosor, y se va a mezclar con todas las fibras de colágeno del vítreo. Digamos que las células de Müller están distribuidas casi en todo el espesor de la retina, y sus procesos internos van a formar pues como tal la membrana limitante interna. Digamos que ha ganado mucho interés ya pues como en cirugías vitreoretinianas,
para retirar, pues que la retiran como en patologías como agujero macular, y de hecho, pues cuando ocurre el desprendimiento del vítreo posterior pueden quedar ciertos remanentes celulares sobre la limitante interna y es lo que va a llevar a la formación de membranas epirretinianas. Ya entonces vamos a tener los astrocitos, que van a ser pues como otro tipo de células que vamos a encontrar a nivel de la retina, y sus cuerpos celulares se van a encontrar a nivel de la capa de fibras nerviosas y en la capa de células ganglionares. Estos se van a encontrar con mayor densidad en la porción prelaminar del disco óptico y van a tener una función muy importante de estructura y de soporte rodeando las paredes de los vasos sanguíneos. La microglía van a ser todos esos macrófagos del sistema nervioso central que van a estar derivados de la médula ósea y que van a estar ubicados entre la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares y entre la capa nuclear interna y la capa plexiforme externa. Básicamente se van a encontrar relacionados con los vasos sanguíneos retinianos y se encargan de toda la degradación o de retirar pues como todos los detritos celulares que se pueden encontrar en ciertos estados patológicos o presentar antígenos extraños a los linfocitos T para que ya se encarguen pues de hacer el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. También estas se van a activar en retinas dañadas o en procesos degenerativos. Ya terminando, les voy a hablar un poquito sobre los elementos vasculares de la retina. La retina va a tener pues un doble riego sanguíneo. La parte más externa de la retina se va a encontrar irrigada por la coroides y la parte más interna, o sea, los 2/3 internos, va a ser irrigada por la arteria central de la retina. Digamos que la arteria central de la retina, que va a ser rama de la oftálmica, va a entrar el ojo y cuando entra al ojo se va a dividir en 4 ramas principales. Digamos que cada una de ellas se va a ir hacia un cuadrante de la retina, la arteria nasal superior, la temporal superior, la nasal inferior y la temporal inferior para irrigar estas zonas. Digamos que el sistema de la arteria central de la retina, ya a un nivel tisular, lo que va a hacer es que va a generar unos plexos vasculares con 3 capas de vasos sanguíneos. Un plexo vascular superficial que va a irrigar la capa de fibras nerviosas y células ganglionares, un intermedio y profundo ubicados a cada lado de la capa nuclear interna y que muchas veces pueden denominarse ambos pues ya como un plexo profundo, y digamos que hasta un 30% de los pacientes vamos a observar que puede presentar una arteria ciliorretiniana derivada de la circulación ciliar y que va a ser importante particularmente en aquellos casos de trombosis de la arteria central de la retina, pues ya que nos va a mantener esa perfusión del área macular. Entonces digamos que se va a hablar básicamente de 2 tipos de barreras hematorretinianas, una barrera hematorretiniana externa que es formada por las células del EPR y una barrera hematorretiniana interna que va a estar formada por el endotelio de los vasos sanguíneos de la retina. Como les acabo de explicar, entonces vamos a tener acá en esta gráfica que se puede observar la externa formada por el EPR y la interna que está formada por el endotelio de los vasos sanguíneos de la retina. No sé, Juan Camilo tiene problemas para entrar. Pues ha salido varias veces la conexión. Bueno. Digamos que hablando un poquito sobre la retina neurosensorial, la vamos a dividir en 2. La mitad más interna, que va a ser la mitad vascular, que básicamente va a ir desde la membrana limitante interna hasta la capa nuclear interna. Y lo más importante de la mitad vascular es que, como vemos a nivel de la capa de fibras nerviosas, vamos a encontrar las arterias y las venas de la retina que tienen como un tamaño un poquito más grande. Y a nivel de la capa nuclear interna vamos a encontrar ya capilares retinianos. Entonces, la localización de estos vasos, ¿por qué va a ser muy importante? Porque gracias a esta podemos inferir cuando estamos viendo al fondo de ojo un paciente, ver si por el tipo de hemorragia que tenga, decir si la hemorragia se encuentra a nivel de la capa de fibras nerviosas o está un poco más interna. Digamos que cuando las hemorragias son a nivel de la capa de fibras nerviosas, van a ser unas hemorragias más en llama, porque van a tener como una distribución horizontal, mientras que cuando las hemorragias son un poquito más adentro de la retina, las hemorragias ya van a tener pues como, no van a tener esa forma alargada, sino que van a ser como más en punto, y por eso es que se llaman pues como hemorragias en punto y llama. En punto o mancha en llama, o es porque van a seguir como el trayecto de las fibras nerviosas. Y la mitad externa, que va desde la plexiforme externa hacia el EPR, va a ser una mitad que va a ser completamente avascular, no tiene vasos sanguíneos y digamos que su soporte nutricional y metabólico va a depender más de la irrigación de la coroides. Y
El drenaje venoso, digamos que la sangre venosa pasa por la coriocapilaris, va a drenar en pequeñas vénulas que van a coalescer en los canales colectores de las venas vorticosas. Cada ojo va a tener más o menos entre 4 o 5 venas vorticosas que van a dejar al ojo cuando ya llegan como al ecuador o un poco posterior a él. Digamos que las dos venas vorticosas superiores, como vemos acá en el gráfico, las dos venas vorticosas superiores, lo que van a hacer es que van a drenar a la vena oftálmica superior, mientras que las dos venas vorticosas inferiores van a drenar en la vena oftálmica inferior. Ambas van a drenar al seno cavernoso. Digamos que el sistema de la vena central de la retina, que va a ser pues como muy análogo al de la arteria central de la retina, va a drenar directamente a la oftálmica superior o puede drenar ya directamente al seno cavernoso. Ya para finalizar, después de haber conocido pues como toda la anatomía, quería darles un mensaje final que es pues como la importancia de toda esta anatomía. No solamente va pues como en el momento en el que vamos a evaluar el paciente, evaluar muy bien pues como la anatomía, la periferia de la retina, sino que también es fundamental conocer la anatomía y su importante relación al momento de entrar a cirugía. Digamos que debemos tener en cuenta esa aplicabilidad, sobre todo en ciertos procedimientos quirúrgicos o en ciertos procedimientos como inyecciones intravítreas, vitrectomías u otros procedimientos quirúrgicos, teniendo en cuenta que entre fágicos, en pacientes fágicos deberíamos pues hacer una medición entre el limbo y el sitio donde va a ser la inyección, respetando aproximadamente 3.5 milímetros en pacientes que sean fágicos y aproximadamente 3 milímetros en pacientes que sean pseudofágicos. Básicamente eso era lo que les traía el día de hoy. Espero les haya gustado y escucho sus comentarios. Doctora, ¿usted en qué año está? Hola, doctor. Empezando el tercero. Está bien, súper bien, mil gracias. Todo muy claro. Quiero volver a ver esa conferencia. ¿Me va a regalar el link, porfa? Claro que sí. Yo creo que la están grabando, ¿cierto? No sé. Que la vez pasada me dijeron que la estaban grabando, pero no sé por dónde se accede. No estoy seguro.